Entonces, pues bueno, bienvenidos y entonces, ¿cuál va a ser la metodología? Para que porfa estemos pendientes. Les agradezco que en su equipo supriman el audio para que todos puedan escuchar de manera, en buena medida. La sección de preguntas, y ojalá que hayan preguntas, es al final de la charla. Entonces responderé las preguntas que ustedes, sobre las cuales tengan dudas. Y bueno, entonces para iniciar, ustedes están viendo una imagen en donde con esta frase se inmortalizó a la Madre Sor Teresa de Calcuta. Por favor, les agradezco cerrar los audios porque se oye mucha interferencia. Aquellas personas que no lo han hecho, les agradezco de manera muy especial que lo hagan. Bueno, entonces les mencionaba que esta frase inmortalizó a la Madre Sor Teresa de Calcuta, en la que pues para todos es conocido que ella su vida la dio al servicio. Entonces, durante la charla, pues vamos a hablar de lo que es el servicio. Y pues el servicio, básicamente, en términos o en temas empresariales. El servicio hoy en día se ha vuelto algo vital para las empresas, para gestionar la competitividad de las empresas, y es así que el servicio hoy ocupa los primeros lugares. Hace algún tiempo, el protagonista era el producto. Hoy en día no es así. Hoy el protagonista en todos los aspectos comerciales y empresariales es el servicio. Porque pues es común de pronto oír, o posiblemente lo hemos dicho, yo voy a donde me atiendan bien, así me valga más. De tal manera que el producto pasó a ocupar un segundo puesto. Y el servicio hoy por hoy es el que lleva pues la batuta y es el protagonista. Vamos a realizar un recorrido por diferentes conceptos. Hagamos un recuento de algunos conceptos. ¿Qué es el servicio? Entonces, cuando hablamos de servicios, pues es definitivamente la actitud que se tiene para ayudar, para apoyar, para dar una asesoría y para brindar una información a la persona que nos está solicitando que le colaboremos. Digamos que es una condición humana que nos ayudemos entre las personas. En términos empresariales, pues es bien importante el concepto de el servicio. ¿Y qué es la prestación de un servicio? Serán todas aquellas actividades que las personas tienen previstas en su organización, de tal manera que con base en el personal que tiene, en las instalaciones de la empresa, en el local, en el punto de venta, se desarrollen acciones para poder mejorar el servicio. Tengan en cuenta que nosotros cuando vamos a algún establecimiento, pues lo que primero percibimos son las instalaciones, si están bien adecuadas, si es limpio el lugar, si tiene disposiciones de todas las cosas que como usuarios nosotros siempre queremos encontrar cuando vamos a buscar un servicio o buscamos un producto. Es importante entonces tener claridad frente a que la prestación del servicio significa agradar a la persona a la que estamos brindándole ese servicio. ¿Y qué será un buen servicio? Entonces, pues haciendo un repaso, los conceptos ya mencionados, pues un buen servicio tiene que ver con poder satisfacer aquellas situaciones que el cliente busca. Las personas siempre que vamos a algún establecimiento buscamos satisfacer una necesidad, necesitamos algo. Por lo tanto, las empresas que están enfocadas bajo el concepto de un buen servicio, lo que deben pretender es darle satisfacción a ese cliente. Es decir, como se menciona en la parte inferior de la diapositiva, es superar las expectativas. Cuando como empresa nosotros superamos las expectativas de los clientes, pues vamos a encontrar que
pues que quedamos impactados. Y eso es las pretensiones que siempre se deben tener en cuenta al momento de desarrollar un buen servicio. Bueno, entonces, ¿qué será entonces, siguiendo con la misma temática de qué es un buen servicio? Primero, pues que me reciban bien, que me hagan sentir cómodo. Cuando yo voy a un sitio, pues eso digamos que es primordial, que yo me sienta bien como cliente y que me valoren, que no sea un número más. Es muy posible que cuando usted piensa en alguna entidad, sin desmeritar en ningún momento nada, pero cuando usted piensa en una entidad pública, en algunas ocasiones allí no se tiene muy en cuenta el tema del servicio. Entonces, a veces uno siente que como usuario no lo valoran. A veces en las entidades públicas digamos que no se tiene claro el concepto del servicio y en ese momento nosotros como usuarios no sentimos que nos valoren. Y pues, por lo tanto, a veces sentimos que no se nos da un buen servicio. ¿Qué también que implica desarrollar un buen servicio? Hay que preguntarle al cliente qué quiere, qué necesita, porque en algunas ocasiones las personas pues no tenemos claridad cuáles son las cosas que queremos para satisfacer una necesidad. Ejemplo, usted necesita comprar algo para darle un obsequio a un amigo de cumpleaños, cosas de ese estilo. Es muy posible que usted vaya y no tenga claridad qué es lo que necesita. Por lo tanto, es necesario que las personas que atienden puedan establecer una conversación con ese cliente y lo escuchen, que comprenda cuáles serán aquellos aspectos que necesita satisfacer. Y pues es necesario también entender que cuando uno como usuario va buscando un producto o un servicio, necesita es ayuda, que alguien le ayude a resolver ese problema. E indiscutiblemente también es importante que la persona se sienta supremamente satisfecha y pues en ese momento, cuando existe la satisfacción, pues por obvias razones uno volverá Es a que ese este establecimiento. señor que está dando la conferencia resultó ser familiar mío y es profesor de la Universidad Agustiniana. Muchas gracias, muchas No, gracias. Por favor, cerrar el audio. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Ahí por el legado. bueno, ah, entonces, ¿qué Ahí implica? por el legado. no, porque mi otro hermano que tiene hijos. Vamos a empezar a hablar de algunos temas relacionados con qué implica adentrarse en la cultura del servicio. Primero que todo hay que entender que hay que cambiar de esas cosas que se venían haciendo. Es necesario entender que hay que hacer las cosas de diferente manera para lograr ser competitivos. Cuando eso sucede, cuando la empresa actúa bajo esa dinámica de cambiar lo que venía haciendo, pues sencillamente va a encontrar algunas mejores opciones que le van a brindar una mayor No tengo el... competitividad. Hay que cambiar la ¿Qué cultura pasó? y esta debe de ir enfocada hacia el servicio. La empresa tiene que empezar a generar una cultura Está muy orientada al interesante servicio. porque habla sobre el servicio que se le debe prestar a los clientes, o sea, cómo se debe atender a la clientela. Entonces, Yo, pronto eso les sirve discúlpeme, para... por Ay, favor, a las ¿qué personas pasó? que amablemente están en la charla, les ¿Los qué? agradecería por favor que cerraran el audio. ¿Será? Cierren el audio, por favor. Está recaliente. Voy a apagar. Me toca apagar. Agradezco por favor a las personas que tienen habilitado el tema del audio, lo cierren, porque se escucha mucha Porque ahí interferencia. podría haber visto la conferencia. Bueno, sigamos. Eh, Ahorita vuelvo y nos hay vemos. que superar las expectativas del cliente. Bien lo mencionaba hace un rato, cuando las empresas superan esas expectativas que nosotros como clientes tenemos, pues sencillamente vamos a quedar muy impactados. Y pues eso es lo que siempre habrá de buscarse cuando se desarrolla el tema del servicio.
Gracias. Continuamos nuevamente. Les ofrezco disculpas por ese lapsus que hubo, pero es que el tema de la interferencia estaba haciendo que no se gestionara bien la charla. Les mencionaba entonces que es importante que se generen siempre, se superen las expectativas de los clientes. Cuando eso pasa, nosotros como usuarios vamos a quedar muy complacidos cuando las expectativas superan nuestras percepciones, de tal manera que eso es lo que siempre habrá de hacerse, superar las expectativas de los clientes. El siguiente punto tiene que ver con que hay que capacitar a las personas que van a estar en contacto con los clientes. A veces esa parte se descuida y a las personas no se les capacita y no todo el mundo tiene la actitud para atender a otras personas. Entonces es bien importante hacer capacitaciones, hacer un buen proceso de selección y estar permanentemente desarrollándose en esa cuestión que tiene que ver con lo que es el servicio. Vuelvo y repito, no todas las personas son aptas para atender público. Entonces, es necesario que hayan cambios, que se motive a las personas en temas de capacitación, en todo eso que hará que las personas mejoren su actitud frente a los clientes. Y pues siempre habrá de tenerse muy presente todos los que nosotros como comerciales tenemos es que solucionar problemas de los clientes. Vamos entonces voy a continuar mostrándole algunas cosas que son necesarias tener en cuenta para desarrollar un buen servicio. Lo primero que tenemos que desarrollar es las habilidades de comunicación. Hoy en día la comunicación es primordial para todas las relaciones e indiscutiblemente para las relaciones comerciales mucho más, de tal manera que se vuelve muy importante el tema de la comunicación. Bueno, ¿cómo se mejora el servicio al cliente? Pues hay que empezar a corregir algunas situaciones que tienen que ver con la forma de hablar. Por ejemplo, hay personas que dicen aiga y pues eso está mal dicho, eso está maldecido. Porque hay que corregir esos temas porque los clientes somos muy perceptivos y cuando esas cosas suceden, pues uno se sentirá algo pues mal. Eso es sentir pena ajena, se llamaría eso. Por lo tanto, es prudente siempre pues hablar de manera muy clara. ¿Cómo logra hacer eso? Hay que inculcar y hay que adquirir el hábito de la lectura para desarrollar un mejor léxico y pues omitir esos errores que en algunas ocasiones se cometen cuando se está hablando. El siguiente punto que es bien importante tenerlo en esas habilidades de comunicación es ser propositivos, hablar en términos optimistas, es decir, no ver todo el tiempo el vaso medio vacío, siempre será necesario ver el vaso medio lleno. Esas actitudes positivas generan en nuestro subconsciente cosas buenas, cosas agradables. Y pues para todos es sabido que las palabras tienen poder. Entonces, cuando uno habla en términos positivos, pues la vida le va compensando todas esas cosas en términos positivos. Y pues cuando uno está relacionándose con las personas, pues qué mejor de hablar de cosas optimistas, de cosas positivas, de cumplir objetivos, de mirar hacia adelante sin que las barreras que se encuentren en el camino puedan entorpecer nuestros propósitos. Y eso es bien importante. A los clientes, a todas las personas nos gusta es que se nos motive. Y ese tema es bien importante. Bueno, lo siguiente es generar empatía. Y la empatía tiene que ver es ponerme en los zapatos del otro. Entonces, si yo no quiero que me hagan algo, pues yo no debo hacerlo. Entonces, si yo quiero que me atiendan bien en un restaurante o en un establecimiento, pues yo como comercial, ¿qué deberé hacer? Pues atender bien cuando mis clientes lleguen o cuando los clientes acudan a mi empresa a comprarme mis productos o a solicitar mis servicios. Es bien importante entonces establecer que es necesario ponerle mucha atención a la forma en que nos comunicamos.
Entonces, esa forma de comunicarnos pues tiene que ver con estos dos aspectos que vamos a hablar aquí a continuación. Lo primero, la comunicación verbal. La calidad de la voz, tenemos que hablar de manera clara, de manera muy nítida, poder expresarnos de la mejor manera. No es prudente gritar. A veces las personas gritamos o hablamos muy pasito. Entonces, pues eso en términos de atención al cliente, pues no está bien. Es necesario mejorar esas situaciones respecto a la calidad, al volumen que tenemos a veces de la voz. Yo soy santanderiano y los santanderianos hablamos algo golpeado. Entonces las personas piensan que uno está siempre hablando, regañando. Y pues no es así. A veces los acentos también tienen mucho que ver con ese tema. Pues miren, tan importante el tema del acento que muchas empresas extranjeras vienen a Bogotá buscando instalar sus call centers. ¿Por qué? Porque el acento debe ser primordial para esa actividad comercial. La pronunciación y la fluidez de la palabra. Esto se adquiere leyendo mucho, como bien se los decía. Hay que adquirir el hábito de la lectura para que usted pueda generar todos esos temas de adquirir una mejor fluidez, de cómo generar un mejor léxico. El uso del lenguaje es bien importante. Hoy, miren que hoy las generaciones de hoy pues no le dan tanta importancia a eso y pues se está tergiversando mucho. Entonces, por lo menos cuando nosotros vemos por el WhatsApp que escriben por reducir o por comprimir las palabras, escriben de manera muy abreviada. Eso no está bien. El lenguaje, pues el castellano es muy amplio y es un idioma muy lindo como para desfigurarlo. Hay que hablar pausadamente y no sentarnos en la palabra. Hay personas que se sientan en la palabra y pues definitivamente las personas más sabias son las que escuchan, más no las que hablan. Y eso pues es bien importante saberlo. A veces es necesario saber escuchar más que hablar y la naturaleza es muy sabia. Por eso nos dio la naturaleza 2 oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Siguiendo con el tema de la comunicación, pues en primera instancia les hablaba de la comunicación verbal. En segunda instancia les voy a hablar de lo que es la comunicación no verbal. Entonces miren que la comunicación verbal, la no verbal, a veces es más diciente que la verbal. Es posible que alguno de ustedes haya oído decir que hay miradas que matan. Eso tiene que ver mucho con lo que es el lenguaje corporal, la comunicación no verbal. Entonces, miren cuán importante es poder hacer lo siguiente. Cuando una persona le hable, mírela a los ojos. Eso genera confianza, eso genera mayor optimismo entre las personas y sencillamente se genera una buena comunicación. Recuerden que existen los conceptos de comunicación, el emisor y el receptor. Cuando tenemos claridad frente a eso, entonces miramos a los ojos, saludamos, la frente en alto. Esas cosas son importantes tenerlas en cuenta para desarrollar una buena comunicación no verbal. La postura también es importante tenerla en cuenta, cómo se sienta, cómo hace, cómo los gestos que usted hace con la cara, las expresiones que hace con las manos. Esas cosas son bien importantes y pues son aquellas que van a generar una buena comunicación y un buen relacionamiento con los clientes. La forma en que se sienta. Mire que es importante esto, ¿por qué? Porque cuando uno va a una entrevista de trabajo, los psicólogos, las personas que hacen las entrevistas, dentro de sus evaluaciones, pues tienen muy en cuenta todo el tema de gesticulación, lo que uno hace con las manos, cómo se sienta, cómo mira, todas esas cosas son bien importantes tenerlas en cuenta y tratar de siempre de mejorarlas. Es prudente también, con base en lo que dice al final, la distancia y la proximidad. En esa medida, pues hay que no estar ni tan lejos que no lo alumbre, ni tan cerca que lo queme, como dice por ahí el adagio popular.
También es necesario tener en cuenta las habilidades para escuchar. Bien les decía que nosotros tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Entonces, primero tenemos que adentrarnos y entender qué es lo que el cliente nos está diciendo. Desarrollar esas habilidades de escucha, pues nos va a engrandecer como personas. Cuando nosotros escuchamos, podemos tramitar en nuestro cerebro las cosas y podemos dar unas mejores respuestas. A veces solamente oímos, mas no escuchamos. Y cuando eso sucede, pues sencillamente nosotros oímos palabras, oímos gesticulaciones, pero no les prestamos la suficiente atención. Entonces, a veces es necesario escuchar y no simplemente poner a funcionar los oídos para oír. Siempre habrá necesidad de aprender a escuchar. Entonces, escuchar con la mente, como se menciona aquí, escuchar con el cuerpo, escuchar con los gestos, todo eso se los voy a mencionar a continuación. ¿Por qué es necesario? Mire, porque nosotros escuchamos con el cuerpo, con la forma en que miramos, con la cara que ponemos al cliente, con la cara de atención que brindamos, con la postura que asumimos. ¿Cómo escuchamos con la palabra? Adentrándonos en la charla, dando asentimiento de que sí estamos involucrados en la conversación, respondiendo las preguntas que se puedan presentar. Ese escuchar con la palabra tiene que tenerse muy en cuenta, es porque en ese momento nosotros generamos una conversación. O sea que no es un monólogo, sino que interactúan dos personas. ¿Cómo escuchamos con la actitud? La actitud es bien importante, porque cuando mejoramos nuestras actitudes frente a las otras personas, pues vamos a lograr que estas personas se adentren, generemos confianza, y cuando logramos eso, cuando nosotros logramos adquirir la confianza del cliente, pues vamos a garantizar que hemos fidelizado a ese cliente. Porque es bien importante. Todos estos aspectos que hemos estado hablando, a lo que nos llevan es a la fidelización. Y pues ese es el aspecto primordial que siempre habrá de tenerse en cuenta. Cuando trabajamos bajo el concepto del servicio, lo primero que vamos a lograr es fidelizar. Cuando nosotros fidelizamos, vamos a garantizar que hay recompra. Es decir, que este cliente no me va a comprar una vez, sino me va a seguir comprando. Y cuando eso sucede, pues va a haber rotación de inventarios, va a haber flujo de caja y pues qué es lo que persigue toda empresa. Y lo que logramos adicional a todo eso es la recomendación, el voz a voz. Y pues no hay publicidad más económica y más efectiva que el voz a voz. Por lo tanto, desarrollar todas estas acciones que les he venido comentando van a permitir que los clientes se fidelicen. Y pues ese será el logro, el mayor logro que se considera. Entonces, recordemos algunos conceptos para retomar un poquito lo que ya hemos venido hablando. Retomemos conceptos. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que son primordiales para generar el servicio? Pues primero, la atención al usuario. Definitivamente hay que prestarle atención al usuario. Diseñar productos acorde al segmento al que nosotros queremos atender. Los productos hoy, la calidad de los productos hoy la define es el cliente. ¿Cuán satisfecho está el cliente con ese producto o con ese servicio? Es decir, que tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades que vamos a satisfacer, y en esa medida, cuando nosotros diseñamos productos o servicios acorde a nuestro segmento, pues vamos a lograr generar unas mejores calidades. Otro aspecto bien importante son los procesos que se desarrollan al interior de las empresas. A veces no tenemos prudencia y hacemos que los clientes tengan que hacer una serie de recorridos para obtener su producto o para obtener el servicio que buscan. Y pues miren, para todos es conocido que nosotros cuando queremos ir a comprar algo, queremos a un sitio, nosotros queremos es que nos atiendan rápido, que no nos pongan trabas, que las cosas se hagan de manera ágil y que no hayan interferencias, de tal manera que cuando nosotros vamos a un sitio queremos es que se nos atienda rápido, que se nos ofrezca
las cosas de manera prudente y rápidas sin que tengamos que hacer ese proceso que adolecen algunas empresas. Todo eso nos va a llevar a generar una buena calidad en el servicio. Los resultados van a ser óptimos cuando desarrollamos los ciclos del servicio. Entonces, voy a continuación a hablar de eso. Miren, los momentos de verdad, se refiere, el momento de verdad es todos aquellos encuentros o todos aquellos momentos en donde el cliente tiene interacción con la empresa, con un funcionario o con una persona de la empresa. A eso se le llaman los momentos de verdad. Y como bien dice aquí en esta frase, los momentos de la verdad son las experiencias que los clientes perciben en todos los tramos de los puntos de contacto. ¿Qué significa todo esto? Que los clientes cuando van a una empresa deben desarrollar una serie de pasos. Por ejemplo, hay que ir a la recepción, de la recepción lo envían a la oficina, de la oficina la envían a otra área, etcétera. Cuando nosotros vamos a un banco, entonces primero el primer contacto, el primer momento de verdad es el guardia de seguridad que está en la puerta. Después hacemos la fila para la caja. O si necesitamos otro servicio, nos tenemos que dirigir a la parte de información al cliente. Todos esos son momentos de verdad. Y cada uno de ellos, pues, implica unos argumentos acorde a lo que el cliente necesita. Por lo tanto, es bueno y es necesario capacitar a las personas que están en esos puntos, puesto que el diálogo, los argumentos que cada uno de esos puntos desarrolla son diferentes. Por lo tanto, habrá que capacitar a las personas para que defina bien cuáles son los argumentos a brindar con base en lo que el cliente quiere. Entonces, algunos de esos momentos de verdad se refieren a esto que les estoy mencionando en esta diapositiva. Salude. Esto se vuelve los estándares del servicio. A veces confundimos la buena educación con el buen servicio. Usted puede llegar a un sitio y que lo atiendan de la mejor manera. Buenos días, siga, señor, siéntese aquí, ¿dónde lo pongo? Pero al momento de la entrega se demora. Entonces, ahí no está habiendo coherencia. Entonces, existen unos estándares de servicio y que están relacionados con esos momentos de verdad. Saludar. Indiscutiblemente a todas las personas nos gusta que nos saluden y pues saludar no le quita nada a nadie y sí queda bien. Bríndele a su cliente toda la atención necesaria para que este cliente sienta que sí está siendo tenido en cuenta, sí está logrando obtener lo que busca. No se vuelva mecánico en los comportamientos a desarrollar. Existen algunas personas que se vuelven autómatas y pues eso no está bien. Hay que ser muy sincero, como bien se menciona ahí, sea natural, sea usted mismo frente al cliente. Ser el agente del cliente significa que sea el representante. En términos comerciales, el representante es aquel que respalda las acciones que el cliente hace. Entonces, sea eso, vuélvase eso. ¿Qué es lo que el cliente quiere? Y ante la empresa, usted lo respalda, solucionándole las cosas que éste quiere. Generalmente nosotros no usamos el sentido común y a veces alguien hace algunos días me decía que no existe el sentido común, que eso ya está mandado a recoger. Pues yo pienso, y a nivel personal lo digo, no, aún todavía existe el sentido común, aún todavía existe el concepto de lo obvio. Entonces es necesario a veces sacar esas cosas que todavía son bien importantes y los clientes lo percibimos. Entonces, asuman las cosas, asuman que usted es un representante de ventas y como tal tiene que actuar. Y otra cosa bien importante, cuide su imagen personal. Cuando uno atiende personas debe procurar siempre estar bonito. Cuídese, vístase bien. O sea, manténgase usted como una persona bien. Eso ayuda a que se generen mejores cosas frente al concepto del cliente. Y eso es generar marca. Cuando usted se presenta bien, cuando usted está bien arreglado, cuando usted se quiere, cuando usted se ve bonito, pues eso ayuda a generar una mejor relación con el cliente.
El ciclo del servicio, entonces, como bien lo mencionaba hace un rato, son los componentes de los momentos de verdad. Entonces, como bien se menciona ahí, el ciclo es algo sistémico, es algo que se vuelve repetitivo. Cuando en una empresa o en un negocio se definen claramente cuáles son esos momentos de verdad, cuáles son esos contactos que el cliente va a tener con algún representante de la empresa, pues hay que trabajarlos, hay que saber qué es lo que cada puesto necesita saber. Entonces, no es lo mismo la persona que está en la recepción a la persona que está en caja. Sus acciones, sus argumentos, su guión es diferente. Por lo tanto, habrá que determinar cuáles son esos comportamientos que debe tener cada asesor frente al puesto que está desarrollando. Entonces, por eso es necesario a veces sentarse un momentico, trabajar frente a ello y definir cuáles son esos procesos, esos ciclos en donde el cliente va a enfrentar esos momentos de verdad que ya les he mencionado. ¿Qué hay que hacer entonces? Porque pues hemos estado hablando de muchas cosas frente a lo que son los conceptos del servicio. ¿Qué hay que hacer? Entonces, como bien lo mencionaba hace un rato, siéntase bien con usted mismo. Sea una buena persona. Cuando usted se siente bien consigo mismo, eso se refleja. Cuando a usted le gusta lo que hace, eso se refleja. Cuando usted quiere su empresa, cuando genera sentido de pertenencia, pues eso lo perciben los clientes. Y pues no hay mayor satisfacción cuando uno es cliente que vaya a un sitio en donde lo atiendan bien. Entonces uno piensa, esta persona quiere a su empresa, a esta persona le gusta lo que hace. Entonces hay que empezar a desarrollar a generar el sentido de pertenencia en las personas para que así mismo lo puedan transmitir. Y uno lo percibe, uno sabe cuando una persona le gusta lo que hace o también lo contrario, uno puede fácilmente definir, no, esta persona no le gusta lo que hace, esta persona no quiere su empresa. Uno lo puede determinar en buena medida. Hay que trabajar, y bien lo decía hace un momento, hay que capacitar a las personas, los hábitos de cortesía, los estándares del servicio, saludar, despedirse, con la frente en alto, mirar a los ojos. Todas esas cosas son los hábitos que siempre habrá que buscarse, prepararse, capacitarse permanentemente en todo esto. Hoy la tecnología nos brinda muchísimas posibilidades. Uno puede encontrar muchos tutoriales para poder generar eso, para adquirir mejores habilidades. Y el tema de comunicarse de manera positiva, hace un rato lo mencionaba, hay que ser siempre propositivos. Busque siempre lo mejor de las cosas. Y no se enfoque y no se enfrasque buscando siempre lo negativo, porque pues eso es entorpecer el día a día. Y cuando usted no es una persona que gestione buscando solucionar problemas, pues sencillamente el cliente no va a volver porque sencillamente a ese cliente va a decir, no, es que allí no me ayudan, allí no me satisfacen, allí no encuentro lo que yo busco. Y el siguiente paso es aprender a escuchar, que pues ya lo enfaticé mucho sobre ello. Cuando uno escucha, uno aprende a preguntar, como se menciona ahí. Es necesario escuchar para de esa manera procesar y dar unas respuestas acorde a lo que el cliente está buscando. Y pues capacítese. Hay que capacitarse. Miren, hoy el empirismo, como pudo haber funcionado el siglo pasado, hoy en día no aplica. Hoy no es suficiente tener olfato para los negocios. Hoy es necesario capacitarse. La tecnología llegó y llegó para quedarse. Por lo tanto, es necesario actuar en términos profesionales. No necesita usted ir a la universidad para que su negocio salga adelante, para que sea competitivo. No necesita usted ser un profesional con título para lograr que su empresa gestione mayores ventas. Sencillamente busque cómo aprender de otros que ya han prosperado, otros que ya lo han hecho, otros que ya hicieron el curso. Capacítese y obtendrá mejores resultados.
Con base en eso que yo les acabo de mencionar, los momentos de verdad son aquellos que hay que trabajarlos fuertemente. La calidad del servicio nosotros la percibimos siempre, nosotros como usuarios, como clientes. Y pues eso no se da de la noche a la mañana, como bien se menciona aquí. Eso es una cultura que hay que trabajarla día a día. Hay que sembrar para cosechar. Y las cosas no se dan en el corto plazo. Hay que empezar a trabajar, hay que empezar a hacer el proceso para que los clientes empiecen a ver los cambios. Y pues esos no se van a dar de la noche a la mañana. Nosotros, los países tercermundistas, específicamente Colombia, para no ir tan lejos, nosotros somos cortoplacistas y queremos que las cosas se den ya. Abrimos un negocio y queremos que al mes o a los 2 meses ya nos esté dando para comprar casa, carro y beca. Y pues eso no es así. Los negocios son como la vida. Se nace, se crece, se reproduce y se muere. Es todo un ciclo. Y pues eso hay que empezarlo a desarrollar en términos empresariales, en términos de servicios. Hagamos una reflexión frente a todos estos temas que yo les he mencionado y pues todo esto sirve para que ustedes empiecen ya a plantear las preguntas que al final me van a hacer en aras de que no sea un monólogo, como bien lo mencioné hace un rato. Entonces, aquí algunas reflexiones que yo pongo a su consideración. ¿Vale la pena mejorar la atención a los clientes? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar a generar esos cambios? ¿Quiénes me van a acompañar en ello? ¿Con quiénes yo voy a empezar a generar esa cultura del servicio? Y esos cambios que yo voy a buscar van a hacer que me traigan ventajas o desventajas. Bueno, cada quien pues lo evaluará según sus condiciones. Por eso es tan importante desarrollar todo esto que yo les acabo de mencionar. Y ya digamos que en aras de ir concluyendo, vamos a mirar entonces cómo se fidelizarían los clientes, cuál es la tarea que hay que empezar a desarrollar ya en términos más objetivos. O sea, ¿qué hay que hacer en concreto? Bueno, pues los clientes serán aquellos que son indispensables para la empresa. Por lo tanto, hay que dedicarles mucha atención y mucho tiempo. Cuando usted hace eso, cuando usted estudia a sus clientes, cuando usted tiene una buena base de datos, cuando a usted no le importa solamente hacer la venta, sino generar una relación en el largo plazo, pues ahí está empezando a lograr fidelizar. Cuando usted se adentra en esa relación, que ya no es una relación momentánea, sino que es una relación permanente, empieza usted a lograr mejores resultados y empieza a hacer que los clientes lo busquen cuando la próxima vez necesite. Los negocios, para que sean rentables, para que sean competitivos, requieren pues que haya lealtad de esos clientes. ¿Cómo se generan esos clientes que son los apóstoles? Pues desarrollándoles o brindándoles el tiempo necesario para determinar qué es lo que quieren. ¿Qué más hay que hacer frente a todas esas situaciones de lo que es buscar fidelizar a los clientes? Ofrezca un producto bueno. Nosotros los colombianos somos muy dados a buscar siempre bueno, bonito y barato. Pero también a veces ya las personas hemos entendido que lo barato sale caro. Entonces, no ofrezca cosas que de pronto no van a solucionar un problema o que lo solucionan de manera temporánea. Trate de brindarle a sus productos, a sus servicios, lo que mencionaba hace un rato de la calidad, que sus productos sean buenos. Pues si le implica unos costos de producción altos, pues entonces debe definir el segmento. Debe tratar entonces de venderle a otro público esos productos que tengan calidad. Busque segmentar. No es prudente y no es estratégico querer venderle a todo el mundo. Eso no está bien. Defina cuáles son las personas, cuál es el perfil de los clientes a los que usted quiere llegar. Su producto satisface unas necesidades. Empiece a investigar cuáles son ellos. Empiece a definir cuáles son sus clientes objetivo. No es bueno querer venderle a todo el mundo.
En este tema del momento adecuado, miren, por ejemplo, miren, por ponerles un ejemplo, Hornitos, pues es una empresa, una panadería que desarrolló una estrategia. Si ustedes han ido o si no lo han ido, lo invito para que vayan y sencillamente se den cuenta cómo funciona. Los domingos ese negocio es a reventar en todas sus sedes. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a darse cuenta que las personas generalmente los domingos no quieren cocinar las señoras o en las casas no se quiere cocinar. Por lo tanto, los domingos se está volviendo ya repetitivo que las personas salgan a desayunar. Y Hornitos es un ejemplo claro de ello. Los invito para que vayan, si no lo conocen, sencillamente para que se den cuenta cómo funciona ese tema de los momentos adecuados, de buscar otras alternativas de negocios. Y el precio tiene que ver, como lo mencionaba hace un rato, con el producto, con el servicio. El precio debe estar adecuado a ese servicio que usted ofrece, a ese segmento que está atendiendo. ¿Qué hay que hacer entonces? Siguiendo con la misma temática, generar valor. ¿Qué es la creación de valor? Es hacer que los clientes no se sientan como uno más. Trate siempre de brindar una atención personalizada. Eso agrada, o dígame si no. A usted no le atiendan que lo saluden por su nombre y lo inviten como si fuera un invitado. Bueno, otro aspecto interesante. Les hablaba de tener una base de datos. Hay que trabajar sobre eso, recopilación de información. En la medida en que yo recoja mucha información de mis clientes, pues voy a empezar a trabajar sobre ellos. Hay una teoría que se llama la teoría 20-80, de la teoría de Pareto, que significa que yo debo trabajar con unos clientes más que con otros. A todos los clientes yo no los puedo tratar de la misma manera, porque no todos los clientes me contribuyen de la misma manera. Entonces yo tengo que empezar a clasificar esos clientes desde diferentes puntos de vista, por la cantidad de plata que me compran, por las veces que vienen a mi negocio. Puede que todos los días venga, pero no me compre mucho. O puede que venga cada quincena y me compre. Entonces, acorde a ello, usted empiece a trabajar con esos datos que debe empezar a recopilar. Enfóquese siempre a solucionar las necesidades del cliente. Todas las personas tenemos una necesidad cuando acudimos a un negocio. Cuando queremos comprar algo es porque tenemos una necesidad. Trate de identificar cuáles son esas necesidades y trabaje para satisfacerlas. Y no sea cortoplacista, como bien lo mencionaba hace un rato. Trate de que sus relaciones se forjen en el largo plazo. ¿Y cómo lo va a hacer? Aquí está. Sea honesto. Es primordial el tema de la honestidad. A nadie nos gusta que nos engañen. Entonces, empiece a desarrollar todo eso que tiene que ver con el contexto de la honestidad desde todos los puntos de vista. Cuando los clientes nos damos cuenta que en el sitio hay honestidad desde todos los puntos de vista, pues, hombre, ahí empezamos a trabajar bien. Volvamos amigos a nuestros clientes. No es lo mismo trabajar con un cliente o ofrecerle un servicio a un cliente que hacerlo con un amigo. Mire que por ahí viene el éxito de las grandes empresas como OmniLife, Herbalife, Amway. Todos esos negocios multinivel están enfocados a que se deben lograr hacer amigos. Y mire que hoy en día muchísimas empresas trabajan bajo ese concepto. Venderle a los amigos es un negocio rentable. Porque miren, Novaventas es uno de esos, incursionó fuertemente y está posicionado en el mercado. Porque las personas le ofrecen a sus conocidos, a sus amigos. O dígame, ¿quién no ha comprado productos de Bell a sus amigos? Es eso. Cuando usted vuelve a sus clientes amigos, pues va a garantizar que esa relación persista. Y siempre enfóquese en ayudar. Las personas siempre buscamos que nos ayuden porque tenemos una necesidad. Y no se exceda. Mira, hay un concepto que se llama el servilismo, que tiene que ver con esos excesos. A veces las personas ya se pasan y ya son muy exagerados. A veces usan palabras, por ejemplo, mi amor.
esas cosas no deben, porque es que uno no es el amor de muchos, de un desconocido, uno no es el amor de esa persona. Entonces a veces, o cuando vamos a alguna parte y dice papi o mami, qué sé yo, cosas de esas. Me pasó en alguna ocasión que yo fui a la Plaza del Restrepo. Y entonces alguien me gritaba, mi amor, mire, aquí está una mesa vacía. Pues, mi amor, sin conocernos, pues no está bien. Ese no es el lugar. Y pues hay que buscar siempre lo que el cliente desea. Trate siempre de buscar qué es lo que el cliente desea para de esa manera satisfacerlo. Continuando con eso, entonces, miren, hay que empezar a desarrollar esto. Genere estrategias de cómo atraer a los clientes, con promociones, con servicios adicionales, con esas cosas que hace que capture la atención de la gente. Cuando ya usted lo ha capturado, cuando usted ya ha hecho que ese cliente venga, que sienta curiosidad, trate de venderle sin engañarlo, ofreciéndoles buenos servicios, generando todo lo que durante la charla se les he estado diciendo. Que se quede ese cliente satisfecho. Cuando ese cliente es satisfecho, téngalo por seguro que ha fidelizado a alguien y ese cliente va a empezarlo a recomendar. Y obviamente va a empezar a comprarle más veces. ¿Qué es lo que hay que hacer en términos empresariales? Hay que buscar entonces todas las teorías del marketing y existe algo que se llama el marketing emocional, que llega, o ¿qué consiste eso? En llegar al cerebro de las personas, trabajar con el subconsciente, que todos conocemos la palabra de lo subliminal, que es lo que utilizan en la publicidad, para llegar a nuestro subconsciente y hacer que las cosas se hagan desde allá, de esos comportamientos que las personas tenemos muy escondidas. Entonces, ¿qué hay que buscar? Brindar seguridad, generar afecto, brindarle bienestar, orgullo. A esto del orgullo tiene que ver con eso que es el ego, que es lo que han logrado hacer muchas marcas, Adidas, Reebok, Puma, etcétera. Todas ellas han generado eso, que las personas se sientan orgullosas de adquirir esos productos. Pues hay que buscar, hay que tratar de que esas personas se sientan orgullosas de ir a nuestro sitio, de comprar nuestros productos. Ser novedosos. Mire que la novedad es algo bien importante. Hay algo que dice que en la novedad está el placer. Hay que buscar formas diferentes, adecue semanal, quincenal, mensualmente, cambie su negocio, rote, ponga nuevos productos, haga cosas que la gente vea, uy, cómo cambió, qué bueno, etcétera. Todas esas cosas impactan y brinde opciones a los clientes, ofrézcales diferentes productos para que pueda tomar la decisión. Cuando usted le ofrece un amplio portafolio de productos o de servicios, pues el cliente es el que toma la decisión, definitivamente. Y usted no lo está presionando y sin embargo sí está haciendo que el cliente le compre algo. Entonces hay que trabajar sobre eso. ¿Cuáles son los deseos y cuáles son las necesidades de mis clientes? Trate siempre de comunicar, de que la gente se sienta esas cosquillas que hacen la emoción. Cuando eso se logra, usted está fidelizando clientes. E indiscutiblemente, cuando usted fideliza, lo que va a hacer es rotación de inventario. Y cuando eso sucede, se genera el flujo de caja. Y eso siempre será lo que hay que buscar. ¿Qué significa tener clientes satisfechos? Cumplir con lo que le ofreció, la promesa básica. O sea, si usted no puede engañar al cliente, usted cúmplale con lo que le ofreció. Si usted tiene un restaurante, prepare comida buena para que ese cliente se sienta siempre satisfecho. Cumpla lo que es su negocio. Brinde una buena atención al cliente. Busque no solo vender una vez, busque que ese cliente le compre más veces, busque generar relaciones en el largo plazo. Permanentemente capacítese, capacite a sus colaboradores. Eso le va a brindar mayor estabilidad. Cuando usted capacita a la gente,
hace que haya un sentido de pertenencia. Cuando las personas hacen lo que les gusta, lo hacen bien y eso se siente. Y todo esto conlleva a un cambio de actitud. Bueno, bien, entonces ya llegando ya a casi que al final, pues mire, trate siempre de no vender productos o servicios. Eso se hizo más o menos por la década de los 70. Vender las características propias del producto. Hoy ya no es así. Hoy nosotros buscamos es qué bien me hace ese producto a mí. Qué tan bien me siento yo con lo que compro, con esa marca. Entonces, no brinde características del producto, brinde cuáles son las mejoras que le van a dar esas cosas que el producto tiene. Siempre haga eso y verá cuán satisfecho va a estar su cliente. Entonces, terminando ya la charla, espero que haya sido pues de su agrado, haya sido bastante enriquecedora en estos conceptos. Entonces, aquí les tengo pues una serie de procesos que hay que empezar a hacer. Hay que tratar a los clientes como invitados, no como clientes o como compradores. Ese tema de ponerlos como uno más ya no aplica en buena medida. Hay que trabajar a los clientes y, como bien menciono aquí, trátelos como invitados. Siempre estudia a sus clientes, verifique cuál es su segmento a los que quiere llegar. Anticípese a las necesidades de esos clientes. Ser educado no le cuesta nada. Sea respetuoso. Y el cliente, pues definitivamente, si no hay clientes, no hay empresa. Sea lo que sea, y eso tiene que quedar claro. Si no hay clientes en una empresa, no hay empresa. Y trate siempre de hacer las cosas bien. Haga siempre lo mejor que pueda y verá cómo va a sentir satisfacción. Y cuando usted está satisfecho, pues lo va a agradecer. Y cuando usted está bien consigo mismo, pues las cosas funcionan. Y eso es una ley de la vida. Entonces trate de hacer que las cosas siempre le salgan bien. Hágalo bien. O hay también algo que dice, si no lo hace bien, no lo haga. Si usted no atiende a sus clientes, alguien más lo hará. Él busca satisfacción. Esto lo atrae y lo hará regresar. Eso es indiscutible. Siempre, la competencia hoy es brava. La competencia hoy es dura a todo nivel. Por tal razón es importante el tema del servicio. Hay que generar un buen servicio para que pueda usted llegar a satisfacer sus clientes y que esos clientes sean evangelizadores, que esos clientes generen el voz a voz. Si eso lo logra hacer usted, le cuento que como empresa va a ser muy competitiva, va a ser rentable. Se los puedo garantizar por mis años de experiencia en el tema comercial. Pues bueno, llegamos al final. Les agradezco muchísimo que hayan asistido a este llamado y espero que haya sido de su agrado, de verdad. Para cualquier circunstancia adicional que tengan, pues estos son mis datos, ahí están mi correo institucional, mi correo personal y mi número de celular. Si tienen alguna consulta, si tienen alguna cuestión adicional, con muchísimo gusto estaré muy dispuesto y pues con una muy buena actitud a ayudarles. Entonces, pues así las cosas, como se mencionó al principio, si hay dudas, pues el micrófono estará abierto y estaré a su disposición para aclarar algunas dudas que tengan. No hay ninguna duda. Todo quedó clarito. ¿O no entendieron nada? Bueno, pues ahí están mis datos. Si ustedes quieren ampliar
alguna cuestión o requieren de algunos comentarios o algunos conceptos adicionales, pues sencillamente me escriben al correo o me marcan el celular. Yo estaré muy pendiente. ¿Se puede reversar un mal servicio? Voy. Ah, sí, ¿lo puedo contestar hablando? Ah, muy bien. Entonces, miren, aquí hay una pregunta y creo que para todos es bien. Mire, Liliana me pregunta que si se puede reversar un mal servicio. Pues miren, a veces es tan difícil porque es que no hay segunda oportunidad para la primera impresión. Entonces, si usted de entrada generó un mal servicio, es muy posible que ese cliente no vuelva. Hay que generar desde el primer momento siempre ese buen servicio. Bien se lo mencionó, no hay segunda oportunidad para la primera impresión. Y a veces nosotros como usuarios, como clientes, somos supremamente sensibles. Y en donde no me atienden bien, yo no vuelvo. Entonces, a veces no es tan fácil reversar un mal servicio. Ah, Joanny también me da las gracias. Bueno, pues gracias, Joanny. Muy amable por sus comentarios. Y sí, claro que sirve para cualquier empresa. Esto no necesita ser una empresa grande, una empresa pequeña, no. Cualquier tipo de negocio. Mire, usted puede ir a un negocio de empanadas, pero si a usted no lo atienden bien, pues usted no vuelve. Usted puede ir a Home Center y si a usted no lo atienden bien ahí, pues no vuelve a esa sucursal o sencillamente se cambia y va a Easy, por ponerles un ejemplo macro. Y eso nos pasa a todos. Bueno, Sebastián me está preguntando aquí si está relacionado un poco a lo que es el Customer Experience. Sí, claro que tiene que ver la experiencia del cliente. Mire que no hay cómo generar una buena experiencia de compra. Y en eso, mire que se ha basado mucho la filosofía Disney. Todos hemos oído hablar de Disney. Su filosofía es que se genere una experiencia Disney, de tal manera que las personas que pueden ir allí jamás en su vida olviden eso que vivieron allí. Y eso se trata de la experiencia. Generar una buena experiencia de compra será el éxito mayor que una empresa puede lograr cuando logra que sus clientes tengan una buena experiencia de compra. Cristian Galindo, muchas gracias por sus palabras. Muy bien, gracias. Cristian Galindo, bien, también. Muchas gracias por el comentario que pone allí. Gracias, Andrés. Muy bien, muchas gracias. Espero que aplique algo en su vida profesional, laboral, personal. Bueno, no duden en contactarme si tienen alguna inquietud. Aura, muchas gracias por esas palabras, bastante alentadoras para continuar con esta labor. Muchas gracias. Bueno, les deseo entonces una feliz tarde a todos. Les doy nuevamente el agradecimiento. Hay que trabajar fuertemente sobre este tema del servicio, que hoy por hoy es primordial para el tema empresarial. Les agradezco mucho su participación y pues
En otra ocasión nos volveremos a ver. Les deseo feliz tarde. Hasta pronto.